partir de este modelo, de este momento, el modelo peirciano parece coincidir en gran parte con el que propusiera Karl Popper en su famosa lógica de la investigación científica. Pero me interesa señalar diferencias con este modelo. Un primer dato es recordar que para Peirce las deducciones no son exclusivamente las consideradas necesarias desde la lógica formal, pues como anotamos antes, Peirce considera también las deducciones probables, y esto parece permitir ampliar el momento deductivo, incluyendo en él las inferencias que Aristóteles denominó dialécticas y que Peleman desarrolló como esquemas argumentativos. Al lado pues de las inferencias lógicas necesarias y probables que permiten plantear la hipótesis abductiva, que se pueden plantear a partir de la hipótesis abductiva, podríamos poner los argumentos cuasilógicos, los basados en lo real, los que fundan lo real, que es la terminología que usa Peleman para clasificar los tipos de argumentos, que la hipótesis nos sugiera. La hipótesis, las leyes y reglas pueden formularse como argumentos o partes de ellos que en un sentido fuerte de argumentación tienen componentes lógicos, dialécticos y retóricos que pretenden cada uno distintos tipos de validez. Tercero, el momento inductivo. Según la versión oficial de Peirce, el momento inductivo consiste en diseñar experimentos que permiten poner a prueba las consecuencias hipotéticas surgidas en el momento deductivo. Fiel a la tradición positivista, Peirce consideraba que las hipótesis científicas deben permitir hacer predicciones sobre el futuro comportamiento de los hechos. ¿Cuál sería un equivalente funcional para una indagación que no versara sobre la realidad empírica del mundo objetivo? Pues bien es sabido que en campos como las ciencias sociales y humanas difícilmente podemos hablar de hacer experimentos y menos de hacer predicciones. Y la situación es aún más grave si se trata, por ejemplo, de un problema relacionado con la interpretación de un texto teórico o de una obra de arte. Siguiendo la idea planteada antes en uno, diríamos que el momento inductivo tiene que poner a prueba las consecuencias hipotéticas en el corpus mismo o fragmento del mundo en el que surgió la duda. A falta de experimentos en las disciplinas no empíricas, la indagación deberá indicar parámetros observables intersubjetivamente que, así sea de modo indirecto, justifiquen la plausibilidad de la hipótesis avanzada. Y al carecer de instrumentos de medición, será necesario acudir al criterio de los expertos en cada materia para buscar la aceptabilidad de los criterios de contrastación de las consecuencias hipotéticas. Es decir, que será el acuerdo intersubjetivo de la comunidad de conocedores la que permitirá aceptar o rechazar provisionalmente las hipótesis y sus casos verificadores o refutadores. De hecho, algunas disciplinas sociales cruzan el umbral entre ambos tipos de ciencias y deben atender a distintos criterios de validez. Las verdades de las neurociencias pueden alimentar a la psicología clínica y a la etología. La historia se ocupa de documentos que tienen un soporte empírico material y de interpretaciones teóricas. Los descubrimientos de la antropología física interesan a la historia y a la geografía. La verdad o falsedad de las teorías científicas sobre el mundo objetivo, que incluye la humanidad misma, interesan por igual a las ciencias naturales y a las demás ciencias. Y algo semejante cabe decir sobre las interpretaciones que analizan y evalúan las normas sociales y políticas. Un tema que está al orden del día es la tensión entre las teorías universalistas de raíces filosóficas y las particularistas, surgidas de las ciencias sociales aplicadas como la antropología, la etnología, la lingüística y la sociología. Existen o pueden existir criterios aceptables universalmente en el derecho, en la política, en la ética, en la estética, en la moral. Paso de largo los dos tipos de argumentación que Habermas llama crítica estética y terapéutica, que pueden interesar más a los estudiosos del arte y a los psicólogos respectivamente. Y termino
con el último tipo de argumentación, el discurso explicativo, que abarca tanto lo que hacemos los profesores y maestros cuando explicamos una teoría o un texto, como lo que hace el traductor de un lenguaje, o lo que hace el arqueólogo que descifra un jeroglífico o una inscripción antigua. Esto nos llevaría al asunto del papel del docente, a hacernos preguntas como: ¿qué tanto hemos investigado la forma como enseñamos nuestras interpretaciones del saber que cultivamos, nuestros métodos de lectura, de exposición, de análisis y síntesis pedagógicas? Tema que no voy a discutir aquí, que sería tema de alguna conferencia futura. Todo lo dicho aquí puede considerarse como una mera hipótesis, falsable en sus presupuestos teóricos o mediante contraejemplos, o por el simple hecho de que la investigación carezca de recursos económicos para llevarse a cabo, o de personal capacitado que la pueda hacer. Termino esta parte positiva con esta breve cita de Stefan Collini en la introducción a un libro muy conocido llamado Las dos culturas, que abrió todo este debate sobre entre la ciencia y el arte como dos formas de entender el mundo. Dice Collini: en rigor de verdad, el lenguaje público utilitario de las democracias liberales modernas, que recela de los juicios de calidad no demostrables y es intolerante con las afirmaciones de valor no cuantificables, hace que en algunos aspectos sea más fácil justificar la investigación fundamental en las ciencias naturales, con su promesa de aplicaciones médicas, industriales y similares, que justificar lo que de todos modos, solo con alguna incomodidad, se llama investigación en las humanidades. Este esquema que le presento ahora, muéstramelo, Nora, en el precio allí que está más clarito. Este esquema recoge los elementos del modelo peirciano y está enmarcado pues, en la idea que les anuncié al comienzo, que describe Peirce en un texto llamado La fijación de la creencia, donde plantea que el estado inicial es una duda que se plantea y que el proceso de pensamiento indagatorio busca resolver la duda para restablecer modificado el estado de creencia. Les comento rápidamente el esquema. Primero quiero explicar, aunque el esquema no quedó muy claro, los dos marcos, ¿no? Supongo que hay un marco general que es el mundo objetivo, y dentro del mundo objetivo hay un marco que es el mundo social. La investigación, ¿sí?, se puede dar o en el mundo objetivo o en el mundo social. Se podríamos hablar incluso del mundo subjetivo, pero no lo incluye. La investigación surge con una pregunta que nos obliga a hacer, mediante proceso de abducción, una hipótesis. De esa hipótesis hacemos deducciones, deducimos inferencias. Si la hipótesis es cierta, tal y tales cosas deberían suceder, y luego mediante inducción volvemos al mundo social o al mundo empírico o al texto que estamos analizando o al documento que estamos analizando y vemos si las hipótesis se pueden falsar o se pueden verificar. Ese resultado tendrá que ser discutido en la respectiva comunidad científica. Bueno, aquí intenté meter un esquemita que trabajamos con el grupo ADN en semiótica, que habla de todo el trabajo científico se hace usando el lenguaje. El físico y el químico tienen que hablar, construir teorías, entonces se puede analizar lingüísticamente toda la labor científica, como la relación entre un enunciador, que puede ser un individuo o una comunidad, que presenta un enunciado científico, a un enunciatario, que es la otra comunidad científica, los que van a evaluar, a opinar sobre esa teoría, y que en última instancia decidirán sobre la validez o invalidez de las hipótesis planteadas. El esquema que había propuesto Karl Popper, bueno, el esquema empirista de los clásicos filósofos empiristas era inductivo, pero decía que la inducción estaba aquí.
La inducción partía de evaluar casos particulares para sacar una ley general y luego evaluarla. La hipótesis otra vez en los casos particulares. Peirce planteó todo su debate diciendo, no, la ciencia no empieza con inducciones, con observaciones. La ciencia empieza con problemas. Pero esos problemas, inmediatamente buscamos una conjetura, una hipótesis que tratamos de resolver, y la hipótesis se verifica o se refuta inductivamente. O sea que, digamos, el método de Popper empieza aquí. Por su pelea, que es también de corte positivista, contra el psicologismo, posiblemente a Popper no le interesó cómo, de dónde, mediante qué procedimientos creamos la hipótesis, formulamos la conjetura. Eso fue lo que intentó resolver Peirce con su concepto de abducción. Bueno, eso era todo. Ahora sí, preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor. Un aplauso. Bien, entonces pasamos a la sección de preguntas o discusiones, comentarios. Sí. Sí. Yo tendría una pregunta para Pedro. Pedro, la abducción, tú dices, a continuación de la formulación de la pregunta aparece la abducción. Sí. La pregunta es, ¿sí? ¿No ocurre eso simultáneamente? Mire, la construcción o en la manera como el pensamiento opera, la formulación del problema no dispara inmediatamente. Sí, lo que vamos a resolver es que ya tú estás pensando en la formulación de un problema en un proyecto de investigación. Pero tenía en mente el hecho de que estamos en la vida cotidiana y de pronto nos surge una duda. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó aquí? Humberto Eco, por ejemplo, recuerda el famoso problema que le presentó al viajero que llegó de el viajero que llegó a Oriente. ¿En la novela? Bueno, en Cannes el ornitorrinco, Humberto Eco dice, bueno, el primer hombre que vio un ornitorrinco quedó sorprendido. ¿Qué es esto? Ese momento, ¿qué es esto? Es este momento. Ahora, ¿eso será un pato? ¿Eso será un mamífero? Que el ornitorrinco tiene como pico de pato, tiene como patas, garras como el mamífero. ¿Ves? Lo que señala Peirce es, aquí algo sucedió que nos obligó a pensar, a dudar. Ese es el punto de partida. Ahora, cuando preguntamos ¿qué es esto? Allí todavía no hay una hipótesis. Cuando digo esto será un pato, ya. Entonces, esto será un pato. Esto será un mamífero. Entonces, la duda aparece acá. La solución a la duda ya es una hipótesis. Yo digo, para hablar de, recuerden la clerical de Eco, abducciones hipercodificadas, es que ya hay aquí una respuesta. Yo voy en la noche y veo un par de luces que vienen acercándose. Digo, ¿será una moto o será un carro? Estoy aquí en la duda. Veo que escucho el ruido o que el objeto se acerca más. Digo, debe ser un carro. Hipótesis. Solamente se verifica cuando ya lo veo. Sí, era un carro. No, eran dos motos y yo me paré en la mitad y me mataron. Bueno, quedó falsada mi hipótesis de que eran dos motos y realmente era un carro y me atropella. Cada que clasificamos algo como algo, estamos haciendo una hipótesis hipercodificada. En otros casos, un ejemplo cualquiera. Decimos, aquí está sucediendo un problema, este paciente tiene una anomalía psíquica. ¿Qué tipo de problema tendrá este paciente? ¿Por qué se comporta de ese modo? Bueno, es que tiene tal tipo de psicosis. Entonces empieza a indagar el paciente, a estudiar. No era esa dolencia, era esta otra. ¿Sí? Los médicos, como investigadores, están permanentemente tratando de adivinar mediante hipótesis ya hipocodificadas
no hiper, sino hipocodificadas, qué tipo de enfermedad será la que tiene este paciente. Él no está inventando la nueva enfermedad. Bueno, eventualmente, y ya será una abducción creativa, descubre que esa enfermedad no es explicable por ninguna de las que se conocen hasta ahora, es una enfermedad nueva. Allí hay que hacer una abducción pero creativa. Se descubrió una enfermedad nueva, descartando posiblemente todas las anteriores. No eran ninguna de las conocidas, por lo tanto, se crea una nueva hipótesis que equivale en el ejemplo a descubrir una enfermedad nueva. ¿Preguntas? Yo voy a hacer un comentario y una pregunta como para dinamizar el asunto, a ver si aparecen. Y pues tratando de retomar la idea central de tu intervención, que es de recoger el método de 3 partes de Peirce y aplicarlo tanto a ciencias naturales como a ciencias sociales y humanas. Pero antes voy a hacer una reflexión, digamos, personal sobre el problema de la explicación y como tratar de puntualizar bien en dónde está el debate, o sea, como yo lo veo, e intentar mostrar que me parece que la propuesta de Peirce no avanza mucho al respecto. O sea, hay una, como tú lo planteaste muy bien al comienzo, la distinción o el debate, digamos, entre que las ciencias naturales no puede, o las ciencias sociales humanas, no puede acogerse bajo los mismos términos de la explicación de las ciencias naturales, es porque las ciencias naturales explican y explicar. Aquí entender explicar es, y siempre tú lo has tocado, explicar es hacer uso de una ley, ¿de acuerdo? Mientras que las ciencias sociales humanas dirán, los que son los hermeneutas dirán, no es posible explicar en las ciencias sociales humanas porque no hay leyes. O sea, los hechos sociales humanos son únicos, inigualables, indiferenciables, luego no hay necesidad, no están gobernados por leyes, luego entonces no necesitamos explicarlos, sino necesitamos es interpretarlos, necesitamos es comprenderlos, entenderlos, y ese comprender, entender es ubicarnos en la posición del otro. Yo estoy de acuerdo con el objetivo general tuyo que planteas, la hipótesis general no la puedo documentar acá ni nada, pero yo sí creo que puede darse un acercamiento, tú lo has dado desde el punto de vista como trabajan las ciencias sociales humanas con las ciencias naturales, manteniendo algunas distinciones, pero yo creo que la distinción no es tan tajante, y yo voy a tratar de acortar ese camino de una manera un poco diferente a como lo has hecho, y es que aquí, por ejemplo, siempre se entienden las explicaciones que son explicaciones causales. Pero ya en el siglo XX se sabe, y eso es uno de los errores también que yo le veo a Peirce, que las explicaciones en las ciencias naturales no todas son causales. O sea, el problema del reduccionismo es importante, o sea, las explicaciones en las ciencias físicas ni siquiera todas son causales. O sea, en la mecánica clásica todas son causales, incluso entendemos muchas veces causal con determinista. Entonces, la mecánica cuántica ya entendió que los fenómenos cuánticos no son causales y no son deterministas. La mecánica cuántica está montada sobre un principio de no causalidad que nos dice que un electrón no sabemos si pasará por una ranura o por la otra, o sea, no son determinísticos los fenómenos causales, e incluso se sabe que los fenómenos biológicos, muchos fenómenos biológicos no son causales, son indeterminados, o sea, la fecundación de un óvulo no está determinada. O sea, sabemos que puede ser fecundado, pero no sabemos por cuál espermatozoide. Luego, las leyes biológicas tampoco son deterministas, y obviamente hay leyes, o sea, incluso así los científicos diciendo que hay leyes no causales, entonces introducen la idea de que hay leyes no causales, y parece que la idea de esas leyes es leyes no probabilísticas, pero aquí la noción de probabilística parece que es diferente, digamos, a la que maneja Peirce. Yo primero entonces haría, digamos, des en cuenta que esa manera, digamos, de entender ahora las ciencias naturales acerca mucho, digamos, a las ciencias sociales, porque uno podría decir que las leyes sociales no son deterministas, pero son probabilistas, o sea, están gobernadas por leyes probabilísticas, y que incluso uno efectivamente dice, el mundo físico raso, incluso el macro es determinista, el micro es indeterminista, el siguiente nivel, que es el nivel biológico, no es determinista, o sea, hay leyes no indeterministas,
Y desde luego los fenómenos sociales no tienen por qué ser deterministas. Pueden estar gobernados por leyes probabilistas, digámoslo así. Podría ser. Pero aún así los hermeneutas rechazan esa interpretación. O sea, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque no hay repeticiones, digamos, en los fenómenos sociales humanos. Bien, entonces, hecho eso, digamos que yo sí creo que vale la pena cortar, digamos, el gran abismo que hay entre las dos, de muchas maneras, manteniendo las diferencias. Es un ejercicio interesante. Yo paso a la segunda parte con mi pregunta a la interpretación de Peirce como método general para las ciencias sociales y humanas. Yo creo que falla en los detalles nuevamente. Como cuestión general, podría ser, y la abducción es un asunto interesante, y uno podría decir que los científicos sociales hacen abducciones, o sea, construyen hipótesis para dar razón de los fenómenos, pero el problema es cómo se entiende la hipótesis. Aquí hemos visto, digamos, que las hipótesis las entienden como generalizaciones, como reglas y como leyes. Entonces, nuevamente, no es lo mismo una regularidad que una ley. O sea, uno sabe que hay una regularidad entre el rayo y el trueno. O sea, uno sabe que después de ver el rayo a los 7 segundos hay un trueno. Pero eso no es una ley. O sea, no hay una relación entre el trueno y el rayo. Entonces, las regularidades, las normas, como las llama incluso Humberto Eco en algunos casos, no tienen la enjundia, la fuerza que normalmente se le argumenta a las leyes. Y entonces uno podría hacer hipótesis como regularidades y ellas no tienen la fuerza, digamos, que se le atribuye a una ley, y allí habría problemas, digamos, para Peirce cómo está diferenciando el asunto. Lo otro es que parece, y tú tocas allí, pero lo importante es que el científico social dice, bueno, puede ser una buena herramienta, una buena hermenéutica, construir hipótesis, pero eso no quiere decir que la regularidad que tú propongas o la ley que tú propongas exista en el mundo social. Ese salto no lo admite el científico social, mientras que pareciese, digamos, que Peirce lo admitiese. O sea, es un modo de proceder nuestro, pero el hecho de que nosotros propongamos generalizaciones, esas generalizaciones no están presentes en el mundo porque los fenómenos que se dan en el mundo son individuales, son completamente individuales. Y en ese sentido también yo lo anoté en la página 18, me preocupa, digamos, que tú mencionando a Peirce, pues hay una especie de reduccionismo en Peirce, o sea, pensando que los fenómenos sociales pueden ser reducidos a fenómenos causales. O sea, yo creo que los fenómenos sociales son mucho más complejos que los fenómenos biológicos, que no necesariamente tienen que ser causales, y que los fenómenos físicos, que no necesariamente tienen que ser causales. No sé si me entiendes. Pues el servicio meteorológico está unido y eso le ayuda mucho a trabajar la parte matemática. Yo no trabajo esa parte matemática, por lo tanto no puedo dar cuenta de ello. A ver, Germán, yo creo que sí estoy de acuerdo en parte con lo que hay y en parte no. La intención un poco de la conferencia es entrar en un movimiento que hay, que considera que debe volverse a buscar una confluencia entre los diferentes tipos de ciencia. O sea, que estuvimos todo el siglo XX peleando los analíticos contra los hermenéuticos, los dialécticos contra todos, ¿sí? Pero terminando el siglo XX empezó a caer en cuenta de que, por ejemplo, entender al ser humano no es posible sino a partir de la confluencia de todos los tipos de ciencia. Que no podemos entender el psicoanálisis sin la psicología clínica, ¿sí? Es decir, el estudio de la mente sin el estudio del cerebro, ¿sí? No podemos entender el estudio de la sociedad sin el estudio de la ecología, el estudio de los movimientos sociales sin el estudio de los desplazamientos humanos en la Tierra. Entonces, la búsqueda es, veamos en qué punto se pueden haber puentes entre lo que hace el científico social y el científico natural, ¿sí? Obviamente que hay diferencias, pero las diferencias hay detrás que no son tan radicales como se ha mantenido. Se ha partido o se ha trabajado mucho tiempo con la idea de que las leyes de la física existen realmente, mientras que las leyes de sociología son un mero invento. Yo diría, las leyes de la física también son inventos. Es decir, también la
física, la química, la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad, son interpretaciones teóricas de fenómenos naturales. De las leyes no están en la naturaleza, las leyes están en la teoría. Y eso sucede en ciencias naturales y obviamente, aunque normalmente el científico social evita hablar de leyes, prefiere hablar de regularidades, ¿sí? La ley científica y la regularidad del científico social, ambos son constructos teóricos. ¿Sí? O sea, no aceptamos ya la tesis galileana de que el mundo está escrito en matemáticas y un enfoque matemático permitirá sacar las claves que están escritas en el mundo. Las matemáticas están en la cabeza de Galileo, no en el mundo. ¿Sí? Las leyes de la ciencia están en la cabeza del científico, no en la naturaleza. Y eso pasa en todas las ciencias. Segundo, cada vez más el siglo XX puso en duda el determinismo en las ciencias naturales. Si no hay determinismo en las ciencias naturales, pues tampoco lo hay en las ciencias sociales. Podemos vivir sin el determinismo. Por otro lado, el problema ya de la diferencia entre explicación y comprensión, pues es un problema que dice, no, eso ya fue superado. El mismo Max Weber dijo, un sociólogo tiene que hacer comprensión y explicación. Y incluso, mientras que el científico natural decía, nosotros simplemente explicamos relaciones causales, ¿sí? No interpretamos, porque eso es mera especulación teórica. Comte le tenía fobia a la teoría porque era especulación teórica y llevaba a la metafísica. Prefería que el científico quedara observando de hecho y clasificando para así encontrar regularidades causales. ¿Sí? Ese modelo se fue desmontando poco a poco en el siglo XX. ¿Sí? Entonces ya hoy en día no podemos hablar de que hay una oposición entre explicar y comprender. ¿Sí? Tienes razón, hablar de leyes en el sentido clásico, determinista, ¿sí? Si se puede sostener el determinismo, si se puede creer que las leyes están en la naturaleza y no son un invento de la ciencia, pues es una cosa que está asociada con el concepto de explicación. ¿Sí? Mientras que, como en la ciencia humana no podía haber esas leyes deterministas, pues teníamos que contentar con la especulación hermenéutica. La tesis de Mari Hesse y los epistemólogos de esta nueva corriente es el científico natural también interpreta, ¿sí? El científico natural también hace hermenéutica y yo trato un poco de resolver el problema de modo empírico, ¿sí? Diciendo estas hipótesis, llámese leyes, regularidades, no normas, ¿no? Porque la norma es un constructo social. Sí, no, se pregunta. La norma es un intento prescriptivo de regular una realidad. La regularidad es un intento descriptivo de decir cómo pasan las cosas. Entonces, estas hipótesis permiten sacar inferencias. Las inferencias, el modelo analítico, tiene que ser meras deducciones lógicas. En un modelo más amplio que incluye la hermenéutica, la teoría de la argumentación, las inferencias no son solo relaciones causales. En las ciencias naturales se trata únicamente de relaciones causales. En este concepto más amplio, las inferencias son probables. ¿Sí? Probablemente, si esto es cierto, probablemente suceda tal cosa. Si esto es un fenómeno de neurosis, probablemente el individuo haga o deje de hacer tales cosas, o tenga o deje de tener tales problemas. Entonces, son inferencias hipotéticas que no aspiran a ser regularidades causales. ¿Sí? Por lo tanto, estamos ya en un modelo mucho más amplio en donde la ciencia natural y la ciencia social, esto no es una descripción de una metodología científica, esto es una descripción de momentos que están incluidos total o parcialmente en cualquier metodología. Cualquier metodología tendrá que incluir hipótesis, cualquier metodología tendrá que incluir maneras de verificar la hipótesis, cualquier metodología tendrá que incluir una decisión sobre cuáles preguntas son pertinentes o no pertinentes. Bien. Más preguntas, apreciaciones. Ahí todavía hay discusiones, ¿no? Bueno, puede ir para largo, todo el semestre. Sí. Bueno, habrá otra conferencia sobre estos temas. Les agradezco mucho su asistencia. Pido un aplauso para el profesor.
Bueno, agradecimiento por la conferencia y a ustedes. Nos vemos entonces dentro de un mes. La conferencia la dictará la profesora Cecilia Orozco del Departamento de Geografía. Y el que quiera venir aquí a charlar sobre esto, perfecto. El profesor Camacho está invitado para que nos cuente luego la explicación en historia. ¿Okay? Estamos en crisis. Bueno. No sabemos nada de nada. ¿Cómo así, por favor? Eso antes del día que llegue el cheque.